la palabra. Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Y si con Judas hicimos un esfuerzo para poder entender que no era del todo tan malo, que era un hombre equivocado, que era una persona que amaba a Jesús entrañablemente, pero que quizás de pronto esperaba algo diferente a lo que él mismo podía dar, y por eso de cierta forma fragua pues todas estas escenas que ya hemos descrito en los acercamientos anteriores. Hoy tenemos que ver a una mujer. A una mujer, no nos podíamos quedar sin esta parte también importante de la cultura bíblica y del mundo pues de las Sagradas Escrituras, para poder como reivindicarla, para poder como esclarecer, para poder darnos cuenta que fue una mujer maravillosamente buena. Y no quizás como algunas personas la consideran, o como quizás de pronto hasta la misma tradición del tiempo la ha considerado. María Magdalena, la prostituta. Hasta tal punto pues que hay organizaciones, las Magdalenas, y así se llaman entonces estos centros donde se reciben a las niñas que quizás han caído en la prostitución. O igualmente otras acepciones que son un poco hasta más fuertes y que nos hacen pensar quizás en una figura de una mujer que en los evangelios nunca ha sido descrita de esa forma, pero que nosotros en la mente la tenemos considerada como una de las más pecadoras. Allí está entonces. Mi nombre es Edwin Andrés Prías, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, y desde SECAN, en comunión y en producción con la Arquidiócesis de Manizales, queremos llegar a sus hogares para compartirles estos textos, este nuevo acercamiento a los textos bíblicos a través de preguntas, respuestas, interrogantes de las Biblias que se van generando y que quizás también nosotros en algún momento hemos tenido precisamente debido a confusiones. Por eso yo les invito para que iniciemos como lo hacemos habitualmente en nuestros acercamientos y lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo les invito entonces para que vayan siguiendo la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aquí tenemos entonces, vamos a hacer una introducción, dar la respuesta corta y después nos metemos ya en materia un poquito más con los textos bíblicos y de forma un poco más extensa. Partimos diciendo entonces que esta mujer, María Magdalena, ha sido considerada durante mucho tiempo como una prostituta, como una mujer que se ha arrepentido, como la discípula. La hemos considerado una mujer de las más hermosas, así precisamente la presentan las películas que hemos visto. La iconografía, es decir, los cuadros o las representaciones que tenemos de ella han sido también fuertes porque la presentan siempre como con las ropas provocativas, con el manto escarlata que da el significado de la lujuria, con el cabello suelto, que en ese tiempo era el signo de la mujer que vivía libremente, la prostituta, o también la vemos normalmente ante la cruz de Jesús de rodillas. El Nuevo Testamento realmente nos dice poco de ella. Entonces la respuesta corta sería que con María Magdalena se ha generado una confusión en una lectura o interpretación que se ha hecho de la misma, partiendo del texto del evangelista Lucas. Entonces yo les invito para que tomemos el texto y busquemos el evangelista Lucas en el capítulo 8.
del evangelista Lucas. Entonces allí vemos en los versículos iniciales de este capítulo 8, dice: después de esto Jesús recorría ciudades y pueblos predicando y anunciando el reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. Estas eran María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces, dentro de esta respuesta corta salieron 7 demonios. ¿Y qué clase de demonios o qué era lo que le estaba sucediendo a ella? Entonces empezaron a buscar las personas que estudiaban, o quizás de pronto las personas que leían la Biblia, a buscar de pronto si en pasajes anteriores al capítulo 8 Jesús había sanado a alguna persona con estas características. Y aparece precisamente la suegra de Pedro. Ya pues en algunas otras ocasiones anteriores hemos hablado de ella. Pero antes, precisamente en el mismo contexto, en el capítulo 7, pero al final se nos habla de la mujer a la cual se le son perdonados sus pecados. Y como es una mujer anónima, y después en el capítulo 8 nos habla de María Magdalena, que fue liberada de 7 demonios, entonces inmediatamente entra la relación de que esa María Magdalena es esa mujer pecadora. Y como es una mujer pecadora conocida públicamente, es una prostituta. Ahí está la confusión. Ahí está. Esa es entonces la respuesta corta. Vamos a meternos un poco más de fondo en la respuesta extensa, en la respuesta larga. Digamos que la lectura entonces es una lectura que se hace en base como a 5 pasajes a lo largo pues especialmente en los evangelios sinópticos, en el evangelio de Juan, etcétera, en el Nuevo Testamento, donde vamos a encontrarnos con ella, con esta mujer. Pero vamos a ver que en el Nuevo Testamento ella es considerada de forma positiva. Es una mujer buena, es una mujer que tuvo o sufrió o padeció algo, pero que el Señor la curó. Entonces, ya tenemos el texto primero que escuchamos. Dice entonces que Jesús está viajando, predicando con sus discípulos y que lo acompañan algunas mujeres. Estas mujeres tienen una tarea importante dentro del grupo. Algunos pues las consideran también discípulos o igualmente en algún momento apóstoles o en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de San Pablo. O igualmente vemos pues como la función de ellas, especialmente en el momento de la resurrección. Pero ante todo ellas tenían la función como de la asistencia, es decir, de ayudar al Señor, sea en la atención ordinaria como también desde la parte económica, porque algunas de ellas, como lo vamos a ver, pertenecían pues a una clase social un poco más alta. Entonces tenían el dinero para poder apoyarlo a él. Pero si leímos entre las mujeres que se mencionan allí, como lo vamos a ver también en los otros textos posteriores, vemos que siempre que hablan de estas mujeres, la primera en ser nombrada es María, llamada Magdalena. Esto tiene que ser importante. Siempre que se nombra a las mujeres, la primera es María. A excepción pues de algunos textos que vamos a ver también donde está la madre de Jesús, pues ya es lógico por qué razón puede ser ella entonces cuando se nombra que ocupe el primer lugar, es algo pues lógico. En todo caso, María, ya sabemos que era un nombre común, un nombre muy común en el tiempo del Señor. Todas querían tener una María en la casa, digámoslo así, porque era como recordar a la hermana de Moisés. Entonces, queremos una María. Yo trabajé por allá en una parroquia donde el párroco, durante mucho tiempo, cuando iban a bautizar precisamente los niños o las niñas, al nombre que habían elegido los papás, él le agregaba o José para el niño o María para la niña. Entonces muchas de estas personas ya de vieja data, o quizás de pronto en los mismos registros de la parroquia, se encuentra eso con regularidad. Ustedes saben pues que en ese tiempo los sacerdotes, en este caso el párroco, y si más si era extranjero, pues tenía cierta autoridad. En todo caso, es un nombre común y
algunas, y como era un nombre pues como tan común, tenía que generarse de cierta forma en el relato la diferencia de una con respecto a la otra. Por eso Jesús, cuando Lucas habla aquí, Jesús que está acompañado por las 12 dice, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces empieza el escritor sagrado a hacer a utilizar como los adjetivos, como algunas cualidades que puedan ayudar a determinar cuál es esa María de la cual se está hablando. Entonces cuando se habla de la Magdalena, se está haciendo referencia a la ciudad en la cual nació ella, Magdala, que sería entonces una región a la orilla occidental del mar de Galilea. Una región, por cierto, muy bonita. Yo estuve allá en unas clases que recibí de arqueología bíblica, y en esta ciudad hay pues ciertamente unos asentamientos antiguos, y allá me acuerdo que había una iglesia preciosísima, con una gruta, digamos, bajo tierra, una especie de gruta donde se celebra pues como la Eucaristía, pero todo como en piedra, una cosa pues interesante. Magdala es una ciudad hermosísima. Pasamos entonces al segundo texto, ya vimos pues este primero, vamos a buscar el Evangelio de Lucas. Vemos de Lucas ya, busquemos el Evangelio de Marcos. Marcos en el capítulo 15, al final. Marcos capítulo 15, versículos 40 al 41. Marcos 15, 40 al 41. Dice, entre las mujeres que miraban desde lejos se encontraba María Magdalena, nuevamente, ¿cierto? María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, las que lo habían seguido y atendido cuando Jesús estaba en Galilea. Además había otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Entonces vean que también nuevamente se hace la diferenciación, porque ya se habla de María Magdalena y después hay otra María, pero se dice entonces que es la madre de Santiago el Menor y de José. Aquí está pues entonces nuevamente en primer lugar, otra vez nombrada en este momento de la crucifixión, ella que contempla esta realidad del dolor. Ahora, si seguimos en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, pero nos trasladamos al versículo 47, vemos que se le nombra nuevamente. Dice, María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Entonces ya es la sepultura del Señor. Cuando bajan el cuerpo del Señor, José de Arimatea, este contexto. Y también ahí mismo en el Evangelio de Marcos, nuevamente y prácticamente en el versículo siguiente, en el capítulo 10, versículo 1, dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a ungir el cuerpo del Señor o de Jesús. Entonces ya la madrugada del domingo, con el sepulcro abierto, que conocemos precisamente este contexto, con la aparición del ángel y ella siendo entre las primeras la testiga o testigo, en este caso, de la resurrección. Entonces, vemos ahí este cuarto pasaje. Y un último, yo les invito para que abramos el Evangelio de Mateo, capítulo 28, también al final. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 9. Y escuchamos, en eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Entonces él les dijo, no teman, vayan y anuncien a mis hermanos que deben ir a Galilea y que allí me verán. ¿Y quiénes estaban? Entonces vemos ahí nuevamente en el capítulo 28, pero en el versículo 1, ¿quiénes estaban? El primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Seguramente pues la madre de Santiago y José. Entonces allí está. Un nuevo encuentro ya en un ambiente diferente donde ella se convierte en la vocera. Ve y dile a mis discípulos que nos encontramos en Galilea. Entonces ya vemos un poquito la diferencia. Todo esto para decir lo siguiente, los evangelios, hemos visto los evangelios,
presentan la persona de María Magdalena positivamente. En primer lugar, casi siempre, una mujer que desde el momento en el cual Jesús la libera de su realidad, de su enfermedad, de su pecado, lo que sea, ahorita pues concretamos un poco mejor eso, se dedica completa y exclusivamente al Señor hasta el mismo momento de la cruz. Por eso podemos considerarla como la discípula, porque no lo dejó, ni en los momentos más fuertes y trágicos, hasta el punto de convertirse ella precisamente en la que anuncia o la que debe invitar a sus discípulos nuevamente al encuentro con el Señor. Ahora, ¿de dónde sale esta concepción que tenemos en la mente de que ella sea una prostituta o una santa meretriz? Un término un poco más concreto. Ya lo habíamos pues dicho al inicio, que acercándonos al Evangelio entonces de Lucas en el capítulo 8, si nos interrogamos sobre quién es esta mujer de la cual habían salido 7 demonios, pues empieza como a generarse como esa inquietud, porque es que 7 demonios. Entonces la lógica racional es, entonces debió haber sufrido algo terrible esta mujer, porque eran 7, el 7 entonces ya sabemos que es signo, si empezamos a hacer esto de la gematría, que lo vimos en un acercamiento pasado, si empezamos a ver lo de la gematría nos damos cuenta que 7 significa plenitud, y demonios es como la realidad del mal en su vida. Entonces tenía todo el mal en su vida. Entonces uno dice, debió haber sido algo pues fuerte para que el evangelista Lucas haya dejado precisamente ese detalle. Ahora, ¿por qué no nos lo explica? Entonces, ¿qué hace el lector? El lector dice, no, pues entonces empecemos a buscar. Y empezar a buscar, él dice, miremos a ver las mujeres que han sido curadas por el Señor. Y entonces nos dice, busquemos en el Evangelio de Lucas, ahí mismo, pero entonces en los capítulos anteriores. Y si vamos al capítulo 4, número 4, busquémoslo y nos ubicamos en el versículo 38 y 39, escuchamos. Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Él se inclinó sobre la enferma, mandó que la fiebre saliera y esta desapareció. Ella se levantó de inmediato y se puso a servirles. Entonces, sería esta una de las primeras, o por no decir la primera curación de una mujer. Entonces dije, no, pero ya está identificada, es la suegra de Simón. Entonces no es esta María. Y continúan buscando, bueno, ¿dónde más? De ahí en adelante, ¿dónde más encuentran un pasaje donde se nos hable de la curación de una mujer por parte de Jesús? Entonces llegan al capítulo 7, versículos 36 y siguientes hasta el 50. Y entonces vemos allá que está una mujer anónima. Dice acá, un fariseo invitó a Jesús a comer. Él entró en la casa y se sentó. Una mujer pecadora. Quizás acá busquemos un poquito mejor en el texto en el cual fueron escritos, el versículo 36. Dice entonces acá, habiendo entrado en la casa del fariseo, él se acercó o se sentó en la mesa, y he aquí que una mujer que estaba en la ciudad, pecadora, entonces si dice amartolos, que es el término pues del pecado, entonces una mujer que era pecadora y que estaba en la ciudad en ese momento, habiendo sabido pues que estaba Jesús a la mesa en la casa de este fariseo, habiendo llevado un ungüento, se puso entonces detrás de los pies de Jesús a ungirlo. Entonces vemos que sí, dice pues el texto claramente que era una mujer, pero entonces ahí está. Como no es una mujer identificada, porque no nos dice el nombre, no nos dice nada más que una cosa general, entonces ahí se genera la confusión, porque la pregunta es, bueno, ¿quién es esta María Magdalena? Como no sabemos y que el pecado es tan grave, y como esta mujer era pecadora y era uno de los pecados más graves del momento, precisamente una pecadora pública, y el Jesús la perdona, porque aquí más adelante dice, entonces en el versículo 48 le dice a la mujer, tus pecados ya han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, puedes ir en paz. Y entonces ahí inmediatamente comienza el capítulo 8, que en el versículo 1, donde se presenta la Magdalena. Pero entonces es una confusión, porque estamos identificando a María Magdalena con la mujer pecadora pública. Entonces ahí es donde se genera el problema.
precisamente en esos versículos anteriores. Además que también, para agregar a eso, la tradición con el tiempo generó más confusión con respecto a María Magdalena. Si buscamos en el Evangelio de Marcos, regresémonos al Evangelio de Marcos, ya el capítulo 14, versículo 3 al 9, vemos allí, ¿no? Dice, en mi Biblia dice, el subtítulo dice, se anticipó a perfumar mi cuerpo para la sepultura. Y como en el Evangelio de Lucas se nos habla de una mujer que colocándose detrás con un frasco de alabastro lleno de perfume, unge los pies del Señor, entonces una unge los pies, ahí está, para darnos cuenta que es una confusión tremenda, porque una unge los pies y la otra unge la cabeza, pero como está el signo de la unción, entonces más confusión todavía, la unción en Betania. Y para colmo de males, si nos ponemos a pensar que esta unción es en Betania, la de Marcos, entonces ya nos manda al Evangelio de Juan, diciéndonos entonces que posiblemente pudo haber sido esa María, hermana de Lázaro y de Marta. Para completar entonces más confusión, una cosa detrás de la otra, para, como vamos a concluirlo, decir que realmente son mujeres totalmente diferentes, y que porque no se diga el nombre, en este caso en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, de la mujer pecadora, no se diga el nombre, no quiere decir con eso que sea María Magdalena, porque precisamente al no decir el nombre está diciendo que cualquier mujer puede ser precisamente esa pecadora. Entonces ahí vemos que hay como una, de fondo, como que hay una confusión. Y eso es lo que nos ha llegado a nosotros, pero no precisamente porque la palabra lo diga, sino porque la interpretación que se ha hecho con el paso de los años nos ha llevado a esa conclusión. Entonces, vemos ahí que hay como una cosa extraña, y realmente María Magdalena fue una mujer buena, Cuando se nos pregunta entonces a nosotros, bueno, y entonces, Padre, esto de los siete demonios, ¿eso qué es? ¿Eso qué es de los 7 demonios? ¿Qué pasó entonces ahí? Vemos entonces que pues hay una interpretación equivocada, porque cuando se habla de los 7 demonios no está hablando propiamente del pecado, sino utilizaría pues el término como tal. Quizás de pronto lo que quiere expresar el evangelista Lucas cuando nos habla de esos 7 demonios, tendríamos que regresarnos como a los versículos anteriores, que precisamente pues él introduce la realidad. Y dice allí, en Lucas, en el capítulo 8, anteriormente dice, estaban los 12 y con ellos algunas mujeres, de las cuales habían sido curadas, escuchen, de espíritus malignos, y segundo, de enfermedades. Ahora, cuando se introduce María Magdalena, se especifica qué enfermedad o qué espíritu maligno ella tenía, pero no precisamente que fuera una pecadora pública o una prostituta. Entonces allí está un poco la clarificación, digamos, de lo que se ha venido hablando, porque hay una confusión. Además, también hay un dato histórico que hace que esta confusión sea algo ya universal con respecto a María Magdalena. Ya es la homilía de un papa, de Gregorio Magno, en el año 591, que termina en su homilía identificando a estas 3 mujeres como una sola. Casi pues si se le hubiera atravesado también la samaritana, pues la hubiera introducido allí. Entonces vemos que hay una confusión generalizada, pero la conclusión a la cual podríamos llegar nosotros es que son 3 mujeres completamente diferentes, y que lo que sufrió María Magdalena era alguna enfermedad, y no precisamente un pecado, alguna enfermedad que tenía. Ahora, cuando se habla de 7, era que era una mujer muy, muy enferma. Era una mujer muy enferma, o una mujer que padecía algo fuerte en su vida, pero no algo como público, sino algo como personal o interior. Creo pues que así hemos como abordado un poco a grandes rasgos esto de
si María Magdalena fue realmente una prostituta. La respuesta sería no, porque hay una confusión. De todas maneras, este eufemismo, esta forma de considerarla a ella, es algo que está en la mente, está en la mente. Tanto así que cuando nosotros nos hablan de Magdalena, además de pensar quizás en la prostitución, también pensamos en, esta es una Magdalena, es decir, una mujer que llora y que llora y que llora y que no para de llorar. También tenemos esa idea en la mente. Pero quedémonos entonces con esta reivindicación, así como lo hicimos con Judas Iscariote. Una mujer buena, una mujer que siempre tuvo un lugar especial entre las personas que seguían o asistían al Señor, que siempre ha sido nombrada en primer lugar. Una mujer que estuvo, como decimos siempre en nuestro lenguaje, al filo pues, de la batalla, allí en ese momento, desde el comienzo hasta el final, agradecida, y que dedicó todos sus esfuerzos, y que eso le generó a ella poder ser la portadora de un anuncio a los apóstoles, aunque quizás de pronto no le creyeron al comienzo, para poder nuevamente retomar las riendas de esta fe, de este reino de Dios, y poder continuar con lo que el Señor les había encargado. Ella precisamente, María Magdalena. Por eso yo les invito para que quizás de pronto en el nuevo acercamiento que vamos a tener próximamente o a continuación, en la próxima semana, pues ustedes busquemos también algo es decir, que pienso mejor, así, de aquí, hago pues como la organización de mis ideas, que quizás de pronto también se ha generado una cierta confusión. La próxima semana vamos a hablar sobre el perdón, porque algunas personas se me han acercado y me han dicho, interesante, padre, esto de lo del perdón, si debo amar a los enemigos, ¿cierto? Y lo del perdón. Entonces la próxima semana el próximo acercamiento vamos a abordar esto. ¿Qué es el perdón? ¿Realmente qué es el perdón? Una cosa realmente interesante, porque nos va a ayudar mucho a poder resolver cositas de nuestra vida que todavía creo nos tienen como atados y quizás no nos dejan ser felices. En todo caso, pues yo les agradezco por haberme escuchado y que Dios con su infinita bondad pues los acompañe, y recuerden, felices, dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Entonces, que Dios los bendiga y que sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta una nueva ocasión.